Introducción al Derecho Internacional Público. El derecho internacional público nace en el siglo XVI, al surgir los grandes estados de Europa: España, Francia, Inglaterra, Austria, los estados escandinavos y los estados italianos. Esta rama del derecho existió en el derecho romano, aunque en esa época tenía un carácter más privado que público, y se lo denominaba ius gentium, que su traducción al español sería derecho de los pueblos o derecho de gentes. En 1539, Francisco de Vitoria propuso el término ius inter omnes gentes y por primera vez se mencionó la existencia de una comunidad jurídica internacional. Alrededor de 1625, bajo la influencia de Hugo Grocio, muchos tratadistas se refirieron al derecho internacional como el derecho de la guerra y de la paz, que en latín se dice ius belli acci pacis. En 1780, el inglés Jeremias Bentham propuso el término International Law para referirse al derecho internacional público y el término Conflict of Laws para referirse al derecho internacional privado. Actualmente, los términos derecho de gentes y derecho internacional se utilizan de manera indistinta. Como dice el principio, ubi societas ibi ius, donde hay sociedad, hay derecho, y por lo mismo, el término derecho internacional se encuentra en constante evolución. En lo personal, me voy a quedar con la definición del colombiano Enrique Gaviria, quien define el derecho internacional público como el conjunto de normas destinadas a reglamentar las relaciones existentes entre los sujetos internacionales. Bases sociológicas. Desde el punto de vista de la doctrina, son tres. Primero, la pluralidad de los estados soberanos con diversos sistemas políticos, sociales y económicos. Segundo, la práctica del comercio internacional, también llamadas relaciones económicas internacionales. Y tercero, los principios jurídicos coincidentes o conveniencias políticas coyunturales. Fundamento del derecho internacional público. Esto se refiere al origen de este ordenamiento jurídico. Según Charles Rousseau, existen dos doctrinas: la voluntarista, que indica que el derecho internacional se funda en el consentimiento de los estados, y la teoría objetivista, la cual señala que el origen de este ordenamiento jurídico deriva de una fuerza colectiva que se impone por sí misma a los individuos. Pero, ¿cómo se relaciona el derecho internacional con el derecho interno? Al respecto, existen dos planteamientos. Por un lado, la doctrina dualista, defendida por Triple y Ancelotti. Esta afirma que los ordenamientos jurídicos, interno e internacional, son independientes, distintos, separados e impenetrables el uno del otro. La otra es la doctrina monista, defendida por Kelsen, la cual señala que el derecho nacional o interno está subordinado al derecho internacional público. Derecho natural. Es importante tomar en cuenta que el derecho internacional público se relaciona con otras ramas de la ciencia jurídica, como el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal. En esta área, como ejemplo, tenemos la extradición y el genocidio, el derecho comercial, el derecho administrativo, entre otros. Clausewitz dijo: el derecho es la continuación de la política por otros medios. Pero también el derecho internacional público se relaciona con otras ciencias, como por ejemplo la geopolítica, la política, la sociología, la historia, la geografía, la demografía, la economía y las modernas relaciones internacionales. Evolución histórica. Esto se refiere a los hechos trascendentales que marcaron el desarrollo del derecho internacional público. Este ordenamiento jurídico encuentra su fase universalista en la Edad Media, su fase
pluralista en tiempos modernos y su fase institucionalista en la época actual. Por tanto, la antigüedad ocupa el primer puesto en la evolución histórica. Si bien en esta época el derecho internacional fue ignorado, se podría decir que de una manera rústica existió lo que hoy conocemos como el arbitraje, el asilo, las misiones diplomáticas, la extradición, la protección a los extranjeros, etc. Probablemente en el año 3100 a.C. se celebró el primer tratado entre la ciudad-estado de Lagash, de Mesopotamia, y los hombres de Uma, otra ciudad-estado de la misma región. Fue un tratado de inviolabilidad de fronteras. La antigüedad también registra un tratado de paz y alianza en 1291 a.C. entre Ramsés II de Egipto y Hattusili II de los hititas. Fue un acuerdo y un pacto de extradición. En la India, las llamadas leyes de Manu buscaron humanizar la guerra. En Roma, como ya lo mencionamos, existió el derecho de gentes y una institución llamada derecho fecial o derecho de los feciales. Era una institución formada por sacerdotes. Ellos emitían opiniones sobre la justicia o injusticia de las guerras y actuaban en los rituales de celebración de acuerdos que se firmaban con otros pueblos. La antigüedad es una etapa en la que la desunión de los pueblos estuvo muy presente. El periodo de la Edad Media, desde el 476 después de Cristo hasta la Paz de Westfalia de 1648, ocupan el segundo lugar en la evolución histórica. El derecho romano no desapareció con la caída del imperio, pero tampoco brindó un desarrollo favorable. Sin embargo, la época de las cruzadas consolidó el cristianismo en Europa, lo cual abrió las rutas marítimas en el Mediterráneo, lo que dio origen a un comercio internacional sin precedentes y al nacimiento del derecho marítimo, llamado en aquella época Consulado del Mar. En la Edad Media también, la Orden de San Juan ayudó a los enfermos y a los heridos que dejaban las cruzadas. Esto se considera un aporte a lo que hoy conocemos como derecho internacional humanitario. El descubrimiento de América y posteriores conquistas generaron diversas polémicas doctrinales y políticas. También en esta época se registra la rebeldía de Martín Lutero, la Reforma y sangrientas guerras en toda Europa, que hasta la actualidad dejaron la mayor división del mundo cristiano. Este conflicto, causado por la Reforma, se conoce como la Guerra de los 30 años. Terminó con el Tratado de Westfalia el 24 de octubre de 1648. Este tratado se considera muy importante en el desarrollo del derecho internacional público, porque en él por primera vez se proclamó la igualdad de los estados. Se estableció el sistema de equilibrio de poderes europeo, el nacimiento de los modernos estados y las misiones diplomáticas permanentes. El tercer periodo de esta evolución histórica le pertenece a la Revolución Francesa de 1789. Sus alcances sociales y políticos son los más grandes del siglo XIX. Sus aportes son: los estados son independientes los unos de los otros y son jurídicamente iguales. Consagró el principio de soberanía y los principios libertad, igualdad y fraternidad. Los estados son colectividades soberanas que ejercen cada una de ellas sobre su territorio una potencia exclusiva. La comunidad no está organizada si no existe una autoridad central. Desapareció el arbitraje. Los estados reconocen el derecho de gentes, pero deciden libremente su aplicación e interpretación.
tienen el derecho a recurrir a la guerra. El cuarto periodo de esta evolución histórica le pertenece al Congreso de Viena de 1815. Este Congreso aprobó una nueva clasificación de los agentes diplomáticos, condenó el tráfico de esclavos, reglamentó la navegación fluvial de los ríos internacionales, etc. Y por primera vez se intentó organizar una comunidad internacional en base a la doctrina denominada la Santa Alianza, doctrina contraatacada por la doctrina Monroe. El quinto periodo de esta evolución histórica le pertenece al Congreso de París de 1856, integrado principalmente por las potencias europeas. Puso fin a la guerra turca y admitió a esa nación en el concierto europeo. Neutralizó el Mar Negro, cerró el Bósforo y los Dardanelos al paso de barcos de guerra, declaró la línea de navegación del Danubio, creó los principados de Moldavia, Valaquia y Serbia. Lo más importante fue la suscripción de la Declaración de Principios del Derecho Marítimo Internacional, la abolición del corso. El pabellón neutral cubre la mercancía, salvo el contrabando de guerra. La mercancía neutral bajo el pabellón enemigo es libre, salvo contrabando de guerra, y el bloqueo debe ser efectivo para ser respetado. El sexto periodo en esta evolución histórica le pertenece a otros congresos entre 1856 y 1899. Se suscribieron varias convenciones y tratados, en especial sobre la humanización de la guerra, como la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, el cobro de deudas contractuales o convenio Drago-Porter, el cual rechaza la violencia como medio para obligar a un Estado a pagar sus obligaciones pecuniarias. Otros instrumentos internacionales de este periodo son la Convención de Ginebra de 1864, destinada a mejorar la suerte de los heridos en campaña. Neutralizó las ambulancias, los hospitales y se ocupó de la Cruz Roja Internacional. Convención de San Petersburgo de 1868 prohibió el uso de proyectiles explosivos. Conferencia de Bruselas de 1874 sobre las leyes y usos de la guerra. Tratado de Berlín de 1878 neutralizó el Danubio y dispuso su libre navegación. Congreso Africano de Berlín de 1885, referido a la esclavitud africana. Conferencia Antiesclavista de Bruselas de 1890. Ocupó las cuestiones de África con criterio científico. Conferencia de Londres, conocida como Declaración de Londres. Aprobó un proyecto de código sobre la guerra marítima. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En 1917 se produce la Revolución Bolchevique. Por primera vez, una potencia europea cae bajo el sistema marxista. En 1919 se crea la Sociedad o Liga de las Naciones, dando inicio a la fase institucionalista del derecho internacional público, con una comunidad internacional jurídicamente organizada, creando la Corte Penal de Justicia Internacional de La Haya. Séptimo y último periodo de la evolución histórica, los organismos internacionales. Entre 1919 y 1939 no se produjo un avance significativo del derecho internacional público. De hecho, la Liga de las Naciones fracasó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y desapareció a raíz de este conflicto. Después de la guerra se produjo un intento de mayor alcance y profundidad que dio origen a la Organización de Naciones Unidas vigente hasta la actualidad. Resumiendo, la evolución histórica del derecho internacional público tiene tres fases: la universalista, la pluralista y la institucionalista. Y sus periodos históricos son
1. La antigüedad. 2. La Edad Media, 476 después de Cristo hasta la Paz de Westfalia de 1648. 3. La Revolución Francesa de 1789. 4. El Congreso de Viena de 1815. 5. El Congreso de París de 1856. 6. Otros congresos entre 1856 y 1899. Y 7. Los organismos internacionales. Y esto fue Introducción al Derecho Internacional Público.